En este video continuaremos con el cálculo de peso molecular de compuestos hidratados. Los compuestos a los cuales calcularemos el peso molecular son sales hidratadas, son sales simples y sales dobles, y vamos a nombrarlas en este momento. Tenemos entonces el fosfato de aluminio trihidratada, el pirosilicato doble de hierro y potasio dihidratada, con el hierro trabajando con número de oxidación 3. Tenemos el pirofosfito diácido de cúprico tetrahidratada, o sea, este compuesto, y el silicato monoácido doble de litio y plata monohidratada. Detengámonos a analizar un momento las sales hidratadas que tenemos en este video. El fosfato de aluminio está entonces hidratado con 3 moléculas de agua. El pirosilicato doble de hierro y potasio está hidratado con 2 moléculas de agua. El pirofosfito diácido de cúprico está hidratado con 4 moléculas de agua. Y el silicato monoácido doble de litio y plata está hidratado con 1 molécula de agua. Vamos a empezar entonces con el peso molecular del fosfato de aluminio trihidratada. Escribamos entonces la fórmula. Tenemos aluminio, tenemos el ion fosfato, hidratado con 3 moléculas de agua. Por lo tanto, los elementos que participan en esta molécula son aluminio, fósforo, oxígeno e hidrógeno. Vamos a colocar los subíndices cuando no aparezcan, o sea, el aluminio no tiene su índice, por lo tanto es 1. El fósforo no tiene su índice, por lo tanto es 1. El oxígeno no tiene su índice, por lo tanto es 1. Ahora analicemos cuántos átomos de aluminio hay en la molécula. De aluminio tenemos entonces un átomo. De fósforo también tenemos un átomo. De oxígeno tenemos la siguiente situación. Tenemos 4 átomos de oxígeno que provienen del ion fosfato y tenemos 3 átomos de oxígeno provenientes de la molécula de agua. Este 3 se obtiene de la multiplicación del coeficiente de la molécula de agua por el subíndice del oxígeno. 4 más 3 da 7. Por lo tanto, el número de oxígenos en la molécula es 7. El número de hidrógenos, entonces, es el coeficiente de la molécula de agua por el subíndice del hidrógeno, o sea, 3 por 2, 6. Por lo tanto, tenemos 6 hidrógenos en la molécula. Ahora, en la tabla periódica leemos los pesos atómicos de cada elemento. Tenemos entonces que el aluminio tiene un peso atómico de 27 UMAS, el fósforo de 31, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Luego multiplico entonces el número de átomos por el peso atómico. Para el aluminio es entonces 1 por 27, 27 UMAS. Para el fósforo es un átomo de fósforo por 31, que es su peso atómico, es igual a 31 UMAS. Para el oxígeno es 7 átomos de oxígeno por el peso atómico, que es 16 UMAS. El producto da 112. Y para el hidrógeno, número de átomos 6
peso atómico del hidrógeno 1, la multiplicación 6 por 1, 6. Suma entonces los pesos totales obtenidos, 27 más 31 más 112 más 6, y obtenemos un peso molecular de 176 UMAS. Por lo tanto, la masa molecular o peso molecular del fosfato de aluminio trihidratado es 176 UMAS. Vamos a continuar calculando el peso molecular del pirosilicato doble de hierro y potasio dihidratado. Vamos a escribir entonces la fórmula de esta molécula. Tenemos hierro, potasio con su índice 3, silicio con el subíndice 2, oxígeno con el subíndice 7, con 2 moléculas de agua. Tenemos hierro, potasio, aquí tenemos el ion silicato, aquí tenemos las moléculas de agua. Entonces los elementos que participan en esta molécula son el hierro, el fósforo, el silicio, el oxígeno y el hidrógeno. Ahora analicemos el número de átomos que hay de cada elemento. Entonces el hierro tiene su índice 1, número de átomos en la molécula 1 de hierro. El potasio tiene su índice 3, por lo tanto el número de átomos es 3. El silicio tiene un subíndice 2, por lo tanto tiene 2 átomos de silicio en la molécula. El oxígeno tiene su índice 7. O sea que hay 7 oxígenos de la molécula de silicato. Y también debemos tener en cuenta los oxígenos que provienen de la molécula de agua, que es el subíndice del oxígeno, que es 1, por el coeficiente de la molécula de agua, que es 2, o sea 2 por 1, 2. Por lo tanto, el total es 9 átomos de oxígeno. Muy bien. Y el hidrógeno tenemos entonces la multiplicación del coeficiente de la molécula de agua por el subíndice del hidrógeno, 2 por 2, 4. Vamos entonces a listar los pesos atómicos de los elementos, leyendo en la tabla periódica. Tenemos el hierro con un peso atómico de 56, el potasio con un peso atómico de 39, el silicio con un peso atómico de 28, el oxígeno con un peso atómico de 16 y el hidrógeno con un peso atómico de 1. Calculemos entonces el peso de hierro en la molécula. Es entonces un átomo de hierro por 56, que es su peso atómico, o sea 56 UMAS. En el caso del potasio tenemos 3 átomos de potasio por el peso atómico del potasio, que es 39, para un total de 117 UMAS. En el caso del silicio tenemos 2 átomos de silicio por el peso atómico del silicio, que es 28, para un total de 56 UMAS. En el caso del oxígeno, 9 átomos de oxígeno por 16, que es su peso atómico, para un total de 144 UMAS. Y en el caso del hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno por su peso atómico, que es 1, igual a 4 UMAS. Hacemos la suma entonces de los valores obtenidos. 56 más 117 más 56 más 144 más 4 UMAS, para un total de 300
77 UMAS. Por lo tanto, el peso molecular del pirosilicato doble de hierro y potasio dihidratado es 377. Ahora vamos a calcular el peso molecular del pirofosfito diácido de cúprico tetrahidratado. Vamos entonces a copiar la fórmula de este compuesto. Cobre, hidrógeno con su índice 2, fósforo con su índice 2, oxígeno con su índice 5, hidratado con 4 moléculas de agua. El cobre, al no tener su índice, entonces le asignamos un 1. El oxígeno, al no tener su índice, le asignamos también un 1. Y procedemos entonces a hacer el conteo de los átomos de cada elemento. Tenemos que el cobre tiene un átomo. Vamos entonces directamente a apuntarlo en nuestra tabla de síntesis. Entonces tenemos en el caso del cobre un átomo de cobre. Tenemos en el caso del hidrógeno 2 átomos de hidrógeno de este lado y de este tenemos 8 hidrógenos. ¿Por qué? Porque se multiplica el coeficiente de la molécula de agua por el subíndice del hidrógeno. 4 más 2, 8. Por lo tanto, tenemos 2 más 8 igual a 10. ¿Sí? O sea que tenemos 10 átomos de hidrógeno. Vamos entonces con el fósforo. De fósforo tenemos entonces 2 átomos. Y de oxígeno tenemos entonces 5 oxígenos del ion fosfato más los oxígenos que provienen de la molécula de agua, que resulta entonces del producto del coeficiente de la molécula de agua por el subíndice del oxígeno. 4 por 1, 4. Por lo tanto, tenemos 9 oxígenos. Muy bien. Entonces, de cobre tenemos un átomo, de hidrógeno tenemos 10 átomos, de fósforo tenemos 2 átomos y de oxígeno tenemos 9 átomos. Ahora listemos los pesos atómicos de los elementos. Cobre, 64 UMAS, hidrógeno, 1 UMA, fósforo, 31 UMAS, oxígeno, 16 UMAS. Ahora vamos a hacer la multiplicación de el número de átomos de cada elemento por los pesos atómicos. 1 por 64, 64 UMAS, 10 por 1, 10 UMAS de hidrógeno, 2 por 31, 62 UMAS de fósforo, y tenemos entonces 9 por 16, o sea 144 UMAS provenientes del oxígeno. Hacemos la suma de los pesos encontrados. Tenemos entonces 64 más 10 más 12 más 144, o sea un total de 250. Por lo tanto, 250 UMAS es el peso molecular del compuesto pirofosfito diácido de cúprico tetrahidratado. Por último, vamos a calcular el peso molecular del silicato monoácido doble de litio y plata monohidratado. Vamos a escribir entonces la fórmula química de este compuesto. Tenemos plata, litio, hidrógeno, silicio, oxígeno con el subíndice 4, hidratado con 1
molécula de agua. Vamos entonces a poner subíndices de 1 en los elementos o átomos que no tienen subíndice. Esto significa que hay aquí un subíndice de 1 para la plata, 1 para el litio, 1 para el hidrógeno, 1 para el silicio y 1 para el oxígeno. Vamos en nuestra tabla a anotar los elementos que participan en la molécula. Tenemos entonces plata, litio, silicio, oxígeno e hidrógeno. Ahora, el número de átomos de plata es 1, el número de átomos de litio es 1, el número de átomos de silicio es 1, el número de átomos de oxígeno es entonces los oxígenos que están en el ion silicato, o sea 4, más el número de oxígenos que están en la molécula de agua, o sea 1, para un total de 5. Por lo tanto, tenemos 5 átomos de oxígeno. Del hidrógeno tenemos entonces el hidrógeno que está en la sal más los 2 hidrógenos que están en la molécula de agua, para un total de 3 hidrógenos. Por lo tanto, de hidrógeno tenemos 3 átomos de hidrógeno. Ahora escribimos los pesos atómicos de los elementos. Plata 108, tenemos litio 7, recordemos que las unidades son UMAS. De silicio tenemos 28 UMAS, de oxígeno 16 y de hidrógeno 1. Luego entonces, como hemos venido mostrando en todos los ejemplos, multiplicamos el número de átomos de cada elemento por su peso atómico. Por lo tanto, tenemos para la plata 1 por 108, 108 UMAS. Para el litio 1 por 7, 7 UMAS. Para el silicio 1 por 28, o sea 28 UMAS. Para el oxígeno tenemos entonces 5 por 16, o sea 80 UMAS. Y para el hidrógeno tenemos 3 por 1, o sea 3 UMAS. Sumamos los pesos totales obtenidos. (108 más 7 más 28 más 80 más 3) para un total de 226 UMAS. Por lo tanto, el peso molecular del silicato monoácido doble de litio y plata monohidratado es 226 UMAS. Hemos llegado al final del video. Hemos realizado el cálculo de peso molecular para varios compuestos hidratados. Hasta pronto.